Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El placer de saludarlos de nuevo y recibirlos aquí en La Bolsa Hoy. ¡Qué semanita! Obviamente, con los precios de hoy, nos dimos cuenta que el mercado se sorprendió. Valoraba más quizás la herencia que la expectativa de cambio, pero eso no depende de sus ahorros ya, no depende de su decisión de comprar o vender acciones, depende de la política. Sergio Bernstein, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Bueno, uno de los puntos es ese, herencia que pasó a segundo plano viendo hoy, con expectativas de cambio que generó al menos esta elección. Inesperado resultado, una nueva Argentina que se abre a partir de ahora. Pase lo que pase, el 22 de noviembre vamos a un país mucho más equilibrado entre gobierno y oposición, con un Congreso que va a tener un rol necesariamente distinto, sobre todo en diputados, con dudas respecto al liderazgo dentro del PJ. Si gana Scioli va a ser el jefe, si pierde Scioli se abre una puja por la asociación que va a tener a los gobernadores del interior como protagonistas, sectores muy moderados, en general tratando de conseguir acuerdos. Creo que estamos frente a un escenario que para el mercado es muy interesante porque se abre la posibilidad de que vayamos a un acuerdo sobre política pública, sobre todo si Massa termina apoyando a Mauricio Macri. Ahora déjame llevarte al terreno nuestro, al terreno de las finanzas. Y acá hay una duda que compartimos entre casi todos los que vamos a debatir después sobre qué hacer con nuestra plata. Pero hablábamos de la expectativa de cambio y te escuchaba por la radio en un programa donde vos destacabas, bueno, será la primera vez que el balotaje, no solo que habrá balotaje, sino entre dos no abogados y todos los que nos van a gobernar vienen de la gestión, de padres empresarios, etcétera, y muchos, lo debatíamos, ¿se acuerdan? La semana pasada, se sentían más cómodos entonces con la microeconomía que con la macro y era mejor tener acciones, llegado el caso, porque en ambos casos vamos a ir a un mercado por lo menos regulado porque necesitan plata para salir adelante y que, bueno, finalmente iba a haber más aire. Pero por otro lado, está la duda del corto plazo, porque sin incentivos del gobierno actual, ¿cómo le dejarán al que viene? ¿Profundizarán, si quieren, desestoquearse en reservas o demás, o al revés, ayudarán? Está la duda de acá al 10 de diciembre, que no es menor, y está la duda a partir del 10 de diciembre. De acá al 10 es el daño que pueda generar, eso lo digo yo, no lo decís vos, el daño que pueda generar el gobierno, con medidas como las que vos sugerís, poniéndole al próximo presidente más presión, con medidas obviamente que comprometan las reservas del Banco Central o, digamos... Sí, los futuros, la venta de futuros, el balance del Banco lo que hicieron con los fondos comunes, que finalmente después los prorrogaron, pero provocaron una baja enorme. Exacto, o obligarte a emitir pesos para efectivamente cubrir las diferencias que haya con los mercados futuros. Eso es un plano importante, pero la clave acá se llama gobernabilidad, Claudio. Lo charlamos en programas pasados y yo creo que el próximo gobierno va a tener que enfrentar una agenda de correcciones macroeconómicas, microeconómicas compleja. Miremos Brasil. Cuando vos propones continuidad y luego estás obligado al cambio, tenés un costo. Veremos qué hace Mauricio en este contexto en el cual él va a tener que diferenciarse un poco y va a tener que ya contar lo que va a tener que hacer. Si él no lo hace en la segunda vuelta y gana, va a enfrentar también un costo porque al final la agenda va a ser bien compleja. Entonces yo creo que hay un horizonte interesante, pero en el medio no descarto que estemos ante escenarios donde al próximo gobierno le cueste encontrar la vuelta a una agenda muy compleja. Es que ahora se abrieron varios frentes de debate. Una de las preguntas que más llegó a este programa hoy, gente que tiene bonos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hago? ¿Aumenta el riesgo de default? No. ¿Cómo va a ser la provincia con Vidal gobernándola? Lo que decías de la gobernabilidad. Al revés, el Cambiemos se impone y finalmente entran otras reglas del juego. Entrás a dudar de casi todos ya los factores y empieza a ser bien micro, bien selectivo. No es lo mismo un bono de una ciudad, de un gobierno, que del Estado. Pero al mismo tiempo uno no se imagina a María Eugenia Vidal con el discurso que tiene, con eventualmente incluso el apoyo del presidente si es que gana Macri, o con una convivencia razonable si es que gana Scioli, generando incertidumbre en el mercado financiero, porque va a necesitar endeudarse mucho con el mercado. Así que cuidado que no lo va a hacer solamente porque cree que hay que cumplir las reglas, lo va a hacer porque necesita rápidamente volver a la marca 2, suponiendo que Argentina resuelve obviamente el litigio con los holdouts. Ahora, déjame repreguntarte entonces,
porque te escuchaba y es verdad, en parte de eso tenés razón. No es que sin ánimo tanto de discutirte, pero sí de repreguntarte en esto. Generalmente cuando alguien invierte en un lugar, invierte porque hay un marco de confianza enorme y la plata ganada va a ser segura y por lo tanto estoy tranquilo, duermo en paz, claro. O invierto porque es baratísimo. Como es baratísimo, no importa el riesgo porque mira, si me sale bien, puedo duplicar, triplicar. Y a mí me da la sensación que con la herencia hay muchos precios que ya dejaron de ser baratos, sobre todo cuando comparás el rendimiento de bonos nuestros con bonos de otros países. Y es muy apresurado decir, bueno, pero no importa, viene un escenario mucho más tranquilo, mucho más estable, mucho más promercado, con lo cual la plata puede ser más segura. Y ahí es ese debate de gobernabilidad que te lo repregunto entonces, si estás tan convencido. Yo lo que creo, Claudio, es que esto es un incentivo para que el que gane haga las cosas mejor, porque no tiene tanto margen de maniobra. Y esto, aunque te parezca mentira, es importante. Hasta hace un año y pico, con los precios de los commodities todavía tan altos y con esta sensación de que había mucha margen de maniobra, que el choque de confianza, hoy todos son conscientes de que la cosa va a ser mucho más difícil. Bienvenido sea. Es una buena noticia para todos nosotros, porque muchos gobiernos, después que hacen la primera etapa de las reformas, las cosas más o menos bien, se vuelven lazy, se ponen, pierden el compromiso con continuar. Le pasó a Menem. Es más, vuelve el gasto público, vuelve la vieja práctica simplemente de reproducir estos esquemas para acumular más poder. El próximo gobierno con menos margen de maniobra va a estar obligado a hacer las cosas mejor. Gane quien gane, me parece que hay una posibilidad interesantísima. Última, una vez escuchaba a un colega, Arturo Porcecansky, que siempre decía, cuando hay dos elefantes que se pelean, vos tratás de no ser el pastito que está ahí abajo, que sos el que finalmente vas a perder, ¿no? Entonces, ese era el ejemplo que él daba. Y las internas del peronismo propias, generalmente la Argentina la pagó muy caro. Históricamente, la pagamos todos muy cara. Esa interna que empezó a darse hoy en las declaraciones de Aníbal Fernández, sí, claro. ¿La ves intensificándose o no? Hay que maquillar todo porque en noviembre hay que hacer lo posible para ganar. Nunca estuve en una pelea de elefantes, pero estuve en la cancha viendo cómo se peleaban los barra bravas del mismo equipo y me corría por la duda, digamos, ¿no? Buen ejemplo para mí. Yo creo que acá vamos a una puja por el liderazgo dentro del PJ. Las tensiones que ya estaban latentes, más o menos definidas por diferencias personales o de política, se van a acentuar. Pero sobre todo, si gana Scioli, va a haber la puja por fortalecer su liderazgo. Y si pierde, se va a abrir una puja por la sucesión, donde los gobernadores tendrán un rol, algún intendente, veremos cuáles son los actores que predominan. Pero sin ninguna duda, hoy, de aquí al 22 de noviembre, la campaña de Frente para la Victoria lo primero que tiene que hacer es evitar el, comillas, fuego amigo, es decir, que las disputas internas interfieran en el desarrollo de la campaña, tratando de potenciar algo que Scioli tiene. Ojo, ayer ganó Scioli, parece que perdió, parece una victoria piérriga, pero ganó las elecciones. Él necesita hoy dar 2 pasos hacia el votante medio, fortalecer la idea de que el PJ es el único que gobierna con estabilidad en la Argentina, generar dudas respecto a la sustentabilidad de la coalición de Macri, que ayer bailaban todos contentos, pero uno puede perfectamente volver al fantasma de la alianza generando incertidumbre en un sector de la población. Vos lo que me querés decir es que los dos le van a ofrecer un cargo a De la Sota. Bueno, la pelea ahora está por eso, por justamente el voto de Córdoba, por seducir al votante moderado, independiente, el votante de centro, por demostrar que uno tiene capacidad de gobierno, que tiene equipo. Scioli puede jubilar a algunos de los que metió en el gabinete preliminar y traer un gabinete un poquitito más prestigioso. Esto recién empieza. Sergio Berestein, un placer tenerte. Un gusto, Claudio. Lo que sigue después de esta pausa es el compro o vendo. Todo el equipo a pleno y no se la quería perder nadie. Por fin con sonrisas desde el punto de vista de que subieron los mercados. Están en verde. Vamos a ver si se mantienen. Ese debate a cargo de Santiago Roca después de esta pausa. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ExxonMobil.
líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bien, tanto en el primer bloque Sergio Beresti y Claudio Suchovicki marcaron un poco la agenda que viene, pero obviamente en el día de ayer fue interesante la bisagra y el mapa político. Para esto vamos a estar explicándolo cómo vienen los mercados. Y la tenemos a Paula Panro. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bien, y vamos a empezar rápidamente para ver cómo viste la apertura de los bonos y cómo siguen. Bueno, una rueda muy positiva para los activos financieros argentinos. Evidentemente el mercado no descontaba, como decía bien Claudio en el inicio, el escenario de balotage. Digamos, era la gran incógnita y al develarse me parece que hay una apuesta, un reposicionamiento en activos argentinos. Los bonos hoy subieron mucho más las acciones. Y me parece que ahora vamos a tener, sí, por delante unos días de una volatilidad hasta el 22 de noviembre grande, pero me parece que para el posicionamiento, por lo menos en lo que hace a renta fija, es un escenario positivo. Rubén Pascuali. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? La suba de hoy fue muy importante, el pre-market lo marcó ya en Estados Unidos. ¿Cómo sigue? Mirá, yo creo que más que el no tener descontado el balotaje, que era una probabilidad, la manera en que se dio el balotaje creo que es lo que no estaba. Y cuando siempre pasa una situación inesperada, tenés una reacción primera muy fuerte, es lo que vimos hoy. Yo creo que de acá para adelante hay que esperar 48 horas. Siempre cuando están estos sucesos hay que esperar que se calme un poquito la cosa. Pero básicamente de acá para adelante lo que hay que mirar mucho es el flujo de fondos. Creo que eso es lo que va a definir más que los precios. Eso nos va a dar una idea de lo que puede acontecer con el mercado a futuro. Y vimos que se reforzaron las apuestas sobre los principales, en el caso de las acciones, los principales sectores que eran donde estaban poniendo la plata los grandes inversores. Sector financiero, ahí tenés las grandes subas, y sector energético. De un lado, está detrás de todo esto está la posibilidad de arreglo de la deuda, los bancos son grandes tenedores de títulos públicos, aparte son los que tienen la mejor rentabilidad, y del otro lado reajuste de tarifas. En un primer momento, eso es lo que está mostrando el mercado. De todas maneras, una frase de Warren Buffett para terminar con esto: el optimismo es enemigo del comprador racional. Así que ojo con esas cosas. Muy bien, Rubén. Y ahora vamos con Leonardo Chialva. ¿Cómo te va, Leonardo? Bueno, lo internacional, lo doméstico y los países limítrofes creo que son la gran apuesta. Sí, creo que todo se junta porque hoy hubo que desempolvar los viejos textos y los viejos modelos. ¿Por qué? Porque básicamente da la sensación de que se invirtieron las probabilidades, lo que era, si iban a balotage, Scioli con una ventaja muy importante llevaba la delantera, pero como que ahora Macri se le acercó, y si Macri es el próximo presidente, significa que vuelve la racionalidad, vuelven los modelos, vuelven los flujos. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice: baja la inflación, Banco Central autónomo, reducción de déficit fiscal. Entonces lo primero que hicimos hoy era ir al modelo, ponerle otra tasa de descuento y ver qué nos daba. Y básicamente veías cosas parecidas a cómo se movían los precios, 20% de suba. ¿Coincidís con Paula que va a haber volatilidad de acá del 22 de noviembre? Y creo que, de nuevo, estamos en manos de los encuestadores. Y el mercado va a estar en manos. Pero fallaron los encuestadores. Claro, y ese es el problema. De María Eugenia. Sí, pero ¿qué pasa si una mañana te levantás y dicen que en el balotage el escenario es distinto al que está prediciendo el mercado hoy? Entonces ahí decir, no le hago caso a la encuesta y confío en lo que mostró la gente. Pero me parece muy, muy interesante porque da la sensación de que vamos a un escenario mucho más racional, en donde podemos ponernos a pensar en el mundo financiero y de las inversiones como lo hacen en otras partes del mundo. Bien, lo recibimos a Nicolás Boldor, que es nuestro nuevo invitado en el Comprovendo, y le decimos: Nicolás, vos que
tratás de mirar siempre las acciones, sos en el mercado donde las líderes, y trajiste un gráfico que ya lo vamos a poner en el aire, para marcar el Merval versus el contado con liquidación, y esto es la diferencia de los papeles. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación. Sí, efectivamente, ahí lo tienen en pantalla, se puede ver. Ahí está puesto justamente los precios actuales en dólar contado con liquidación contra los precios históricos desde el 93 hasta el 2015, hasta ahora. Y si se fijan, hay algunos activos, por ejemplo Galicia, que está en máximo histórico, mientras que hay otros bancos que están un poco más baratos. Banco Macro, que creo que es la quinta línea contando desde abajo, está aproximadamente en un 30 y pico %. O sea que los bancos, si bien han tenido una suba muy importante en el último tiempo, la situación es muy dispar, y efectivamente yo ahí veo que un escenario de normalización justamente, como decían ustedes, podría llevar a que haya una sobrevaluación de los títulos, lo cual impacte en la cartera de los bancos, y entonces efectivamente a nivel fundamental de los bancos haya una situación un poco más favorable. ¿Las acciones por ejemplo, cómo las estás viendo? Ahí va a depender mucho de qué es lo que se pasa con el tipo de cambio, directamente. En otro gráfico que hice, de hecho justamente mirando el viernes, yo estaba operando opciones, ahí quería ver, ahí justamente en pantalla tienen lo que eran los precios esperados por el mercado a partir de los precios de las opciones, es decir, a partir de precios de opciones uno puede deducir volatilidad de los activos y uno puede deducir a partir de eso precio esperado. Si uno miraba eso y comparaba el precio de mercado al precio esperado, uno puede tener cuál es la expectativa, ¿no?, del mercado. Por ejemplo, ahí uno veía que Petrobras tenía una expectativa negativa del 6%, perdón, del 10,45% en Estados Unidos, mientras que en Argentina una de negativa del 6,46%, ¿no?, para la baja. Eso era el view del viernes. ¿Está bien? Petrobras hoy mucho no se estaba moviendo, por lo menos cuando la última vez que lo miré no se estaba moviendo mucho, pero si ven ahí hay unos 4 puntos de diferencia, esos 4 puntos de diferencia naturalmente tiene que ser el tipo de cambio. O sea que a partir de percepciones uno puede también descontar cuál es el view sobre el tipo de cambio. Bien, y ahora volvemos a Paula, y Paula bonos cortos y bonos largos. ¿Cuál es la preferencia para el inversor que es cauteloso? A mí me parece que coincido con lo que dice Leo, que ahora uno empieza a desempolvar esta idea de poder dibujar con un poquito más de certeza el mediano plazo, apostar con un poco más de certidumbre a la normalización financiera de la Argentina, una vuelta de la Argentina a los mercados internacionales, y los bonos largos me gustan mucho más que los bonos de corto plazo. Hay que empezar a mirar los bonos que ajustan por ser, ¿no?, apostando también a una normalización de las estadísticas en la Argentina. Hay que ver, y es el gran interrogante en las próximas semanas, qué pasa con todo lo que es Dollar Link, ¿no?, que ha habido fuertes apuestas en eso, pero creo que para un inversor relativamente conservador, los bonos de largo plazo en dólares y los bonos que ajustan por ser son una buena opción. Leo, y entonces, ¿vos cómo ves la posición del Banco Central? Si se va a seguir emitiendo con respecto a si hay un ajuste cambiario. Sí, hay un tema de acá al 10 de diciembre que es si te dan subsidios adicionales. Si el Central va a seguir vendiendo ROFEX, van a seguir interviniendo el contado con liqui, aunque creo que ahí no van a necesitar tanto. Porque una de las lecturas, por ejemplo, Macri presidente, es la Argentina está sobredolarizada. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Y uno piensa, bueno, el contado con liqui de 14, si uno lo vende y hace una colocación en pesos, estás hablando de un tipo de cambio a un año de prácticamente 18. Entonces, me conviene en un escenario de mucha más normalización empezar a pensar en pesos. Lo que apuntaba Paula es muy correcto el tema del peso más ser. Si el INDEC se normaliza en un gobierno que tiene que normalizar tarifas, podemos llegar a tener un lindo componente de ser que supere a la colocación a tasa. Entonces, vuelve a poner en el escenario la inversión en pesos. Rubén, el operador que muestra el acercamiento con la plaza, ¿cómo viste la apertura y cómo viste lo que están contando Paula y Leo? Mirá, lo primero que se ve los precios es un shock, lo mismo que tuvimos nosotros cuando vimos los resultados de ayer, y eso fue el impacto que vimos primero con los ADRs y después con las acciones locales. Obviamente la autopista de entrada al mercado son las acciones más líquidas. El caso de los bonos, bueno, obviamente también ahí tuviste una suba bastante fuerte. Creo que la oportunidad
y lo digo, gane Scioli o gane Macri, viene por el lado de los bonos largos, porque si nosotros solucionamos los problemas pendientes que tenemos, llámese arreglo de la deuda, la caída de riesgo de país es notoria, eso es lo que todo el mundo está apostando. Quizás del lado de una presidencia de Mauricio Macri, el mercado lo está prediciendo como que es mucho más probable o más rápido de solucionar, y por eso los bonos largos, que hoy yo pensé que iban a subir más, que iban a tener subas más consistentes, por ahí creo que todavía quedan oportunidades. Del lado de las acciones, la suba ha sido tan fuerte que me parece que los precios ya... El gráfico que mostramos, claro, los bancos realmente son lo que han subido muchísimo, pero tienen... La gran pregunta acá, que es muy difícil de contestar, es ¿cuánto ya tenés metido en los precios? Evidentemente el negocio lo hizo el que ya estuvo comprando antes de todo esto, apostando a que podía haber algún tipo de posibilidad de balotaje o de cambio de gobierno. Al respecto, una anécdota. Hoy, cuando llegamos a la oficina, agarramos el modelo de Galicia y dijimos, bueno, la Argentina va a tener un riesgo país parecido o normal, un riesgo país normal, claro, para lo que podría tener un país como este. Y el price target, el precio objetivo de Galicia que nos daba el modelo de $17, saltó a 22. Claro. Y hoy estamos hablando de esos precios. Estamos hablando del precio de la ADR de los Estados Unidos. Con lo cual, gran parte de ese recorrido, de esas expectativas, la tenés metidas en precios. ¿Esto quiere decir que no hay oportunidades? Sí, pero ahora va a costar más buscarla, ahora hay que ser más selectivos. Yo estaría empezando a mirar, ojo que la bolsa no son las pocas acciones que tenemos, que esa es una desventaja que tenemos pocos activos líquidos que están dentro del panel de las líderes, sino que hay que abrir juego hacia el panel general. Hay que pensar en las economías regionales, allí va a haber mucho trabajo para hacer. Los dos candidatos están hablando de favorecer las economías regionales y hay un trabajo interesante para ver empresas que están dentro del panel general que tienen impacto en el caso, o que los precios de esas acciones tendrán impacto si esas economías mejoran y si hay medidas para fortalecerlas. Creo que por ahí viene lo mejorcito para adelante que todavía en el mercado no está descontado. Nicolás, vos estás mirando de acá al 22 un mercado con volatilidad, un mercado de posicionamiento. Un mercado con mucha volatilidad, lo cual es una oportunidad muy interesante para justamente decidir precios de entrada o precios de salidas. Yo creo que siempre cuando uno pone la cabeza fría, digamos, y hace la evaluación correcta de los títulos que está mirando, particularmente la evaluación correcta de las empresas, y tienen claro cuál es un precio correcto de compra, la volatilidad es una cosa que es fantástica, porque en general lo que abre es la posibilidad de conseguir precios baratos para activos cuya evaluación no se corresponde con estos precios. ¿Vos crees que el mercado está barato o el mercado tiene mucha expectativa? No, tiene mucha expectativa. Coincido plenamente con Pablo y Rubén en que en los bonos largos es donde me parece que luce más claramente que hay valor. En las acciones hay que ponerse a imaginar una Argentina bastante buena para animarse a pagar estos precios. Paula, Holdamos es la gran apuesta del nuevo gobierno. Sí, obviamente. La apuesta que viene haciendo el mercado de bonos de hace todo este año, te diría, es a que el año que viene va a haber algún tipo de arreglo, y lo hacía con Macri y lo hacía para Scioli, para ambos dos, así que ahora pareciera que podría ser un poquito más rápido el timing, ¿no? Y con respecto a los bonos con SER que marcaste, para que aquellos que son muy conservadores, ¿es una opción inteligente? Sí, para quien es muy, muy conservador, no lo sé, porque van a tener mucha volatilidad. O sea, para mí, para quien hace una apuesta a 6 meses, a 1 año, y puede ir soportando volatilidad en el corto plazo, porque digamos, quien lo compra hoy todavía tiene la incertidumbre del resultado, faltan 4 semanas más, pero a mí me parece que son una muy buena alternativa. Rubén, ¿por qué las acciones exportadoras no están tan fuertes como los bancos? Y esto me parece que hay que medirlo con el nuevo tipo de cambio que viene, ¿no? A ver, todavía son expectativas. Obviamente, muchas de las acciones exportadoras, seguramente estás hablando de Aluar, estás hablando de Siderar, ten en cuenta que son acciones que no tienen ADRs. Y la gran suba donde vimos el volumen, reitero, el tema del flujo de fondos es importante. Vos miralo desde afuera de Argentina, ¿cómo ve un inversor internacional lo que pasó? Si nosotros nos sorprendimos, imagínate lo que pasó con los de afuera. ¿Pero vienen inversiones de afuera? Bueno, algunas sí. Vos mirás el volumen que se realiza en Estados Unidos de ADRs y ves que hay apuestas sobre Argentina.
¿Qué más si hay un cambio de modelo y viene un gobierno que puede llegar a ser pro mercado? Porque la verdad que esto es un cambio importante de mediano a largo plazo. No me animo a decirte mañana, la semana que viene, pero lo que vos estás viendo, en que aquellas acciones que tienen más flujo de fondo, más profundidad de mercado, que tienen presencia en el mercado estadounidense, son las que más fuertes han subido. No desechemos por esto empresas que están ligadas al sector exportador, porque el país necesita que ingresen dólares. Las medidas que tome, sea quien sea gobierno, va a estar dirigida allí. Entonces allí va a haber valor. Leonardo, ¿tipo de cambio te animás a marcar un para mí es un tipo de cambio hoy lógico con la región, porque siempre pongo el ejemplo de Canadá. Valía 1 el dólar canadiense contra el dólar estadounidense, se fue a 1.30. Devaluaron todos los países del planeta. Me imagino 13, 14... con una buena gestión y un buen gobierno puede ser un precio más que razonable, que es donde está hoy el contado con liqui. Bueno, esta es realmente la conclusión que han sacado nuestros analistas. Hoy en la política nos queda el tiempo del 22 de noviembre y esta ha sido la Bolsa Hoy, así que nos reencontramos el próximo lunes. Chau. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. Sunglasses, my nose, the pouring